Siendo la cuarta hija de un pobre caballero ordinario, conoceremos a nuestra prota cuyo nombre es Lael, y ya a los 18 años tuvo el honor de conocer al emperador, pues éste se había enterado de los grandes poderes mágicos que la prota tenía, a tal punto que el mismísimo emperador le confió a ella el imperio para que cuidara de él, y si ser de la confianza del emperador era bueno, el hecho de convertirse en el mago más joven y el más grande de todo el imperio lo era aún más. Pero no todo sería de color rosa, pues la prota fue nada a una torre más alta que la de Rapunzel, y aunque aquel lugar parecía más a una prisión cuyo ambiente era sombrío y había hombres con túnicas vigilándome por los poderes mágicos que ella posee, una de las cosas que el emperador le ordenó a la prota que realizara era construir una barrera mágica para evitar la invasión de cualquier reino vecino, y si ella se llegase a negar, él con su espada mágica la lastimaba cortándole el brazo sin importarle en absoluto el dolor y sufrimiento que le causaba la prota. Y así fue por un largo tiempo. Mientras se mantenía la paz del imperio, la prota seguía encarcelada en aquel terrible sitio sufriendo los efectos secundarios de la cima, y aunque se negaba a tomarla era obligada por los magos de la torre, además que no podían faltar los encuentros con el emperador, pues éste venía cada noche a lastimarla con su espada mágica, y todo para el asegurarse de que la prota se beba la cima, pues eso le regeneraba el maná y ella lo necesitaba para poder curarse y principalmente para continuar con la barrera mágica. Ante tanto sufrimiento, la prota en varias ocasiones consideró acabar con su vida lanzándose desde el piso 150 de la torre por la única ventana que había en su habitación, pero todo era en vano, pues terminaba recostada en su cama por un hechizo que le impedía llevar a cabo aquel plan, y ella, ya cansada de tanto sufrimiento, solo pensaba en la razón para haber nacido, solo para vivir todo eso, deseando regresar a cuando tenía 18 años para así hacer las cosas diferentes, y lo principal sería no usar magia, pues eso fue el origen de todos sus males. Y con una lágrima en sus ojos, la prota se quedó dormida deseando que tan solo pudiera tener una vida tranquila y pacífica. Luego la prota, al despertar misteriosamente, escuchaba cómo su madre la felicitaba por su cumpleaños, mientras le entregaba un regalo, el mismo que la prota recibió cuando había cumplido 18 años. Así que ella rápidamente se levanta de la cama y corriendo para ver frente al espejo y corroborar que su rostro ahora era el mismo que tenía cuando había cumplido 18 años, y si todo eso parecía un sueño, la verdad era que sus súplicas fueron escuchadas y logró volver al pasado en el momento donde aún nadie sabía que ella tenía poderes mágicos. Así que esta vez, y tal como se lo prometió a ella misma, las cosas serían diferentes y aprovecharía al máximo su segunda oportunidad. Días después, en una gran mansión, la prota había conseguido trabajar como una criada en una familia aristocrática, siendo un trabajo común y corriente donde ella bien podía tener una vida normal alejada de usar sus poderes mágicos. Así que ser una sirvienta no estaba del todo mal, pues al contrario, la prota siempre hacía sus deberes con gran ánimo y todo parecía ir bien. La prota tenía una vida normal en un trabajo normal, hasta que un día todo el mundo lucía muy ocupado, y fue cuando la prota, llena de curiosidad, le pregunta la razón a una de sus compañeras, y ésta le responde que ese día llegaría Milena, la única heredera que tenía el conde, y junto a ella estaría Graham, el mayordomo privado de Milena, siendo un joven capaz y sobre todo muy guapo según como lo describían las demás sirvientas. Y aunque la prota reconoce que en el pasado hubiera estado emocionada en conocerlo, según su experiencia los hombres guapos al final podían ser los mejores. Lastimando, de repente el carruaje había llegado y estaba Milena siendo cargada por Graham. Nada raro, pues según rumores ambos eran amigos muy íntimos, o tal vez eran pareja escondidas, pero tan pronto la prota ve a aquel hombre, inmediatamente se da cuenta que esa cara lucía familiar, y es que efectivamente se parecía demasiado al emperador. ¿O es que acaso él era el emperador? Así que la prota, al ver aquel rostro y aquella voz similar a quien una vez fue su verdugo, inmediatamente se derrumba a un lado de la ventana para que él no la viera, preocupando a su compañera de trabajo, pues lucía pálida y temblorosa. Pero la prota no podía creer que el emperador ahora estuviese bajo el mismo techo que ella, y tampoco es que iba a permitirse estar allí un minuto más. Por lo tanto, corriendo hasta llegar a la puerta de la jefa de las sirvientas, y al
Pasar se da cuenta que Graham estaba reunido con ella y la prota al ver cara a quien una vez fue su verdugo no puede evitar tartamudear y salir apurada del lugar para evitarlo a toda costa. Pero repentinamente Graham le pide que se detenga pues sentía curiosidad por ella pues nunca la había visto antes así que la jefa de las sirvientas la presenta como la nueva criada y la prota quien no tenía otra opción que ser fuerte y recordarse a sí misma que no puede dejarse intimidar por aquel hombre pues se supone que él no sabe quién es ella en realidad además que si llegase a hacer algo sospechoso podía llamar la atención de la persona equivocada. En eso Graham se levanta y va en dirección a la prota con el mismo porte que tenía el emperador y mientras que la prota no podía disimular lo asustada que estaba él intenta sacar algo de su chaqueta de la misma manera que el emperador sacaba su espada y cuando la prota creía que ella nuevamente sería lastimada por él para su sorpresa Graham había sacado un pañuelo para dárselo pues la prota estaba bañada en sudor desde que entró. Una vez que Gr se retiró la prota rápidamente le pregunta a la jefa de las sirvientas por él color de ojos de Graham pues si lo llegaron a notar él tenía los ojos color morado y el emperador color azul así que eso era algo muy extraño a menos que luce lentes de contactos de colores o algo así aunque sería algo imposible y ante el evidente parecido que había entre Graham y el emperador era algo extraño para la prota pues nadie aparte de ella sabía eso pues en una era donde no había celulares o internet para buscar por Google nadie sabía con exactitud cómo lucía el emperador a menos que viviese en la capital pero ante todo lo ocurrido la prota quedó como la loca obsesionada con el emperador y con el señor Graham. Más tarde la prota ya en su habitación no dejaba de pensar en la posibilidad de que Graham haya usado alguna clase de magia de transformación o algo similar pero de ser así aún no tenía sentido que el emperador haya cambiado de color de ojos y ahora sea un mayordomo en una casa aristocrática o a menos que el emperador y Graham sean personas diferentes con un extraordinario parecido. De igual manera todas aquellas hipótesis no podían ser confirmadas o negadas por alguien más pues parecía que nadie aparte de la prota conocía el rostro del emperador pero a pesar de que era evidente que había gato encerrado lo importante para la prota era no buscarle las 5 patas al gato pues ya sea que Graham no fuese el emperador lo mejor era no involucrarse y es que de igual manera si algo salía mal podía usar magia para detenerlo y mientras que la prota guarda el pañuelo que le dio Graham se decía a ella misma que esta vez su vida no dependerá del emperador y nunca más será así. Luego de aquel encuentro la prota se concentró en hacer su trabajo y no permitía que nada ni nadie la distrajera no como las demás criadas que no paraban de hablar de Graham y lo guapo que era y para su sorpresa la jefa de las sirvientas mientras tanto la vigilaba en cada acción y en cada paso que daba y cuando todo parecía que había vuelto a la normalidad y la prota felizmente podía seguir con su pacífica vida de sirvienta. En eso aparece su jefa y le pide que la acompañe pues tenía un asunto muy importante que conversar con ella y una vez en la oficina del conde que por cierto él se parecía mucho a Volver Inversión Moreno él felicita a la prota pues había escuchado como ella era muy trabajadora y no tenía distracciones y si esperábamos un aumento para ella por su arduo trabajo él en realidad tenía una petición por hacerle y aunque eso no le daba buena espina a la prota el conde lo que quería es que ella seduzca a Graham siendo aquella petición una idea descabellada pues la prota lo último que quería en su vida era tener algo que ver con el hombre que se parecía a la persona que tanto odiaba y tampoco es que se esperaba esa propuesta pues más bien pensaba que el conde le iba a proponer a ella ser su amante como es lo usual en las novelas pero eso para ella hubiese sido mucho peor que lo otro aunque tener un sugar daddy pedirle para los estrenos de diciembre no hubiera caído nada mal pero el verdadero motivo para que el conde le hiciera aquella propuesta a la prota era debido a los rumores que circulaban sobre Milena y Graham pues se decía que eran muy cercanos y que hacían una linda pareja así que el conde quería deshacerse de Graham a toda costa pues no tenía ninguna información sobre su posible yerno y por culpa de él el conde ya no tenía oportunidad de ver a su hija como antes pues ahora ella se la pasaba saliendo todos los días en compañía de su mayordomo y ahí es donde entra la prota pues al ser diferente a las demás criadas por no andar votando por la belleza de Graham sería la persona ideal para seducirlo y así el conde pueda salvar a su hija de los encantos de aquel hombre pero
Obviamente la prota no estaba de acuerdo, pues ya era suficiente verlo todos los días por los pasillos y ahora tener que seducir a alguien que no le gustaba y además que no sería tan fácil conquistar. El corazón de aquel frío hombre, y si por un milagro fuese posible Milena podía salir herida, ¿acaso el conde como padre permitiría ver a su hija sufrir por amor simplemente porque su posible no le cae? Nada. Bien, y ante aquella posibilidad el conde molesto se levanta de su asiento y al acercarse a la prota literalmente le ruega para que lo ayude a separar a Milena de Graham, hasta llegó a ofrecerle a pagar 5 veces más su sueldo, y aunque un dinerito extra no caería nada mal para comprar los estrenos de fin de año, no sería nada honesto, pues para ello debía seducir a alguien que no quería, y más si se trataba del clon de la persona que tanto la lastimó. Pero el conde no iba a aceptar un no como respuesta, pues en un tono amenazador y usando su carta bajo la manga le pide a la prota que lo reconsidere, pues de lo contrario la familia de la prota podría pagar las consecuencias. A diferencia de si ella llegase a aceptar, sería bueno para ambos según el conde, así que la pobre prota ahora se encontraba entre la espada y la pared, pues si aceptaba seducir a su enemigo podía tener a salvo a su familia y ganar mucho dinero, pero si se negaba, gente inocente podía pagarlo caro. Luego en la habitación de la señorita Milena, ésta se encontraba acompañada de Graham, que nunca la dejaba sola, y tal como lo decían, ella era una mujer muy hermosa, como si hubiese salido de un cuento de hadas. Y al enterarse que iba a tener una nueva criada que había sido recomendada por su padre, y esa era la prota, se mostró muy gentil con ella, hasta le deseó suerte en su nuevo trabajo. Así que la prota, ahora que era la criada personal de Milena, debía comenzar su plan en marcha, pues estaría más cerca de Graham, ya que él sabía todo lo que tenía que ver con la señorita. Por lo tanto la prota debía hacer su mejor esfuerzo, ya que la estarán observando constantemente, para así asegurarse de que la prota está cumpliendo con su parte del trato. Más tarde Graham le pide a la prota que lo acompañe, pues ella debía aprender sus quehaceres ahora que era la criada de Milena, y mientras la prota obedecía y lo seguía, ella internamente se convencía de que Graham no era el emperador, así que no debía preocuparse en pensar que volvería a la torre, pues él simplemente era una persona que tenía mucho parecido al emperador, y lo único que los diferenciaba era el color morado de sus ojos. Y a pesar de que Graham hablaba y hablaba como cotorro dándole indicaciones a la prota, esta estaba en su mundo recordándolo de que su familia estaba en juego si no llegaba a cumplir con la petición que le hacía el conde. Solo eso, pero repentinamente Graham se da cuenta que estaba hablando solo, y al detenerse enfrente de la prota acerca su mano hacia ella, y la prota mientras tanto estaba casi que le daba un mal, pues pensaba que la iba a lastimar tal como lo hacía el emperador. Pero para su sorpresa él solo le tocó la cabeza para corroborar de que no tuviera fiebre, pues Graham se notaba preocupado por la salud de la prota, tal como lo demostró cuando se conocieron por primera vez, pues ella aún no sabía disimular su temor hacia él y solo sabía meter la pata y ponerse nerviosa. Así de traumada me la habrá dejado el emperador. Así que Graham solo creía que ella tenía alguna enfermedad, y aunque que para la prota se le hacía raro ver cómo la persona similar al hombre que tanto la lastimó en su vida pasada se mostraba preocupado por ella, aún ella estaba convencida de que algo raro pasaba, pues era mucha coincidencia que dos personas se parezcan tanto, hasta en el porte y contextura. Pero debía centrarse en sus deberes, pues el pobre Graham no dejaba de hablar, solo tratando de explicar las asignaciones que le correspondía a la prota, pero ella estaba tan distraída que al ver que él se dirigía hacia ella, pensó que la iba a castigar como lo hacía el emperador, así que temerosa pide perdón por haber cometido algún error. Pero para su sorpresa él solo abriría las puertas para marcharse, quedando la prota como un payaso tras hacer el ridículo frente a él. Así que al pasar pena frente al hombre que se supone que debe conquistar, la prota cae al suelo y dice en voz alta que con esa cara en verdad es imposible, pues lo decía porque en su vida pasada estuvo 10 años viendo ese mismo rostro mientras injustamente la tenía encarcelada. Así que ver a Graham era como si viera al emperador, así que simplemente no podía dejar de tener miedo, pues sentía como si le estuviese cortando el brazo, complicando su misión de conquistarlo, pues él le recordaba a la persona que tanto la lastimó. Pero él hecho de tener a su familia como garantía de aquel acuerdo con el conde era algo que no se podía permitir tener. Por lo tanto la prota, al saber que tenía que cambiar su actitud para poder cambiar su
Presente ideó un plan y ese era pretender seducir a Graham y obtener veces su salario, pero detrás de escena estaría apoyando el amor prohibido de Graham y Milena, así que todos saldrían victoriosos. Excepto el conde, que las tendrá todas a perder. Mientras tanto, Graham por el otro lado de la puerta había escuchado lo que la prota dijo, pues al estar en la habitación de Milena él le pregunta a la señorita si acaso él tenía una cara que causaba disgusto, haciendo que Milena se sorprendiera, pues ella nunca había escuchado a su mayordomo hablando de esa manera, haciendo que ella sienta más curiosidad por la prota, pues era raro que alguien odiara la cara de Graham cuando él era todo un rompecorazones entre las demás criadas, así que Graham simplemente se mostraba un tanto angustiado por el comportamiento de la prota, pues al principio sentía como ella lo despreciaba y era tolerable, pero ahora vio en sus ojos un gran temor al estar junto a él, el mismo miedo que yo siento cuando veo a mi jefa con la chancla. Por lo tanto él necesitaba confirmar algo, y mientras que Graham se acercaba a Milena agarra un pote de pintura que estaba cerca de ella y lo tira a propósito, y aunque para Milena era algo obvio lo que estaba haciendo aquel hombre, él simplemente se excusa diciendo que se acabó la pintura y que era necesario rellenarla luego en el carruaje rumbo a rellenar el pote de pintura. La prota, al ser la criada de Milena, le tocó ser la acompañante de Graham y por supuesto que había una gran tensión en el ambiente por parte de ella, pues se sentía muy incómoda al compartir el mismo aire con aquel hombre, al contrario del que se mostraba sereno como era de costumbre. Y una vez que llegaron al lugar, Graham abre la puerta y como todo un caballero intenta ayudar a la prota bajar, pero la prota no necesitaba ningún hombre que la ayude a bajar del carruaje. No señor, pues ella podía bajar sola, y más porque no quería tocarle la mano al hombre que le causa tanto pavor. Y una vez que llegaron a la tienda donde encontrarían lo que estaban buscando, un amable viejito los atiende e invita a Graham a que lo acompañe a buscar las cosas, mientras que la prota le tocaba esperar en el primer piso, y mientras que miraba alrededor para no aburrirse se da cuenta como una señora acosaba a un pobre chico. Sorprendente, pues casi siempre es al revés en los mangú. Por eso la prota, al ver aquella escena, rápidamente se pone manos a la obra para salvar a la damisela en apuros versión hombre, así que la prota, para salvar el día, hace como si no hubiera visto nada mientras que disimula que estaba buscando algo cerca donde ellos estaban, haciendo que la mujer acosadora saliera como alma que lleva él para que no la descubra, y así la damisela en apuros versión hombre se librará de aquella terrible mujer antes de que la cosa pasara a mayores. Por lo tanto él le agradece a la prota por ayudarlo, y mientras ella, quien no pierde el tiempo, rápidamente se da cuenta de la linda cara que tenía aquel chico, y él, al escuchar el nombre de la prota, era como un canto de ángeles para sus oídos, y con mucha vergüenza se presenta como Royd, un modesto pintor, haciendo que la prota le parezca tierno aquel joven, pues su manera de ser y comportarse era muy. Y tras una corta conversación entre ambos, Royd se quita el pañuelo que tenía en el cuello y le hace una linda rosa dorada como agradecimiento por haberlo ayudado. Luego de un par de piropos hacia la prota, para ella era evidente que tal vez ese chico tenía interés en ella, pero de repente aparece Graham con el viejito, haciendo que Royd, como un niño pequeño y con una gran sonrisa, se despidiera de la prota. Y aunque todo era muy lindo hasta ahora, una tensión apareció en el lugar, y obviamente era Graham, que sin esperar ni un momento pregunta quién era aquel chico, y con sus hermosos pero aterradores ojos morados hizo intimidar a la prota, y ella solo se decía a sí misma que debía responder, que tenía que decir algo para no salir lastimada, y con la poca valentía que tenía para mantener una conversación con él solo exclama que tal vez él no lo conozca. En eso el viejito lo presenta como un amigo de que había venido de la capital y que hacía obras muy delicadas, y al mostrar un cuadro que él hizo, la rota reconoció a aquella señora pintada como la mujer acosadora, mientras que Graham reconoce que es un cuadro muy sofisticado, pero el viejito interrumpe diciendo que aquel cuadro era similar a la mujer retratada. Por eso muchas mujeres aristócratas gastaban mucho dinero para patrocinar a Roy, tal vez sea solo por su talento artístico y por nada más, y por eso Diosito tiene sus favoritos, mientras que unos tienen una larga lista de Sugar Mami para elegir, otros mortales como yo solo pueden soñar con tener esa vida. Más tarde la prota con Graham, ya en el carruaje de regreso a la mansión, hablaban más unos mudos que ellos dos, y al llegar Graham nuevamente quería ser un caballero y ayudar a la prota a
bajar, pero ella nuevamente podía sola y para no dejarle la mano extendida le da la canasta mientras que ella se bajaba a toda prisa y él al ver el raro comportamiento de la prota intentó preguntarle. Pero parece que los ratones le comieron la lengua, pues tan pronto como salió la primera palabra de su boca se queda callado y se marcha dejando la prota confundida, pero tampoco es que le importaba entablar una conversación con él. Mientras tanto Gra miraba la canasta y solo pensaba en el extraño comportamiento de la prota, pues ella no se mostraba cómoda con acciones normales como estar bajo un mismo techo, recibir ayuda para bajar del carruaje, y tampoco parecía que les tuviera miedo a los hombres, pues vaya que ella estaba con su mejor sonrisa colgate frente a Royd, a pesar de que era la primera vez que ambos se veían, a diferencia que con Graham siempre se mostraba miedosa o incómoda en cada momento, así que él se preguntaba por qué solamente con él la prota se comportaba de esa manera. Pobrecito, si supiera el trauma que aquella mujer carga encima, de seguro la comprendería. Luego una noche la prota se despierta al escuchar un ruido, pero cuando creía que había dormido con la ventana abierta, al intentar cerrarla entre dormida y despierta se da cuenta que estaba nuevamente en la torre y justo a espaldas de ella estaba el emperador y tenía capturada a la mamá de la prota, y la prota, al pedir de rodillas para que él tenga piedad, el emperador saca su espada mágica e intenta decapitar a la pobre señora, pero en eso la prota por instinto protege a su madre con sus poderes mágicos, creando una barrera sobre ella, y repentinamente, como si unos vidrios se hubiesen roto, la prota se despierta gritando en su cama y al verificar a su alrededor ve que estaba en la mansión, así que todo había sido un terrible sueño o un recordatorio de lo que le podía pasar si usaba la magia y alguien la cubría. A la mañana siguiente la prota le tocaba cumplir con su deber como criada de Milena, y ésta en todo momento se mostraba muy amable, hasta llegó a admitir que estaba contenta con el servicio que le daba la prota. Al menos la relación entre ambas era lo más bonito de la mansión, pero como siempre digo, nunca hace falta a alguien que arruine los momentos felices, pues de repente aparece Graham, pero Milena no se mostraba tan contenta con su llegada. Es más, ella hablaría con Graham para que él se ocupe de su trabajo como mayordomo, pues con la llegada de su nueva criada ya no era necesario que le estuviera todo el tiempo cuidándola, pues ella ya se sentía incómoda, y una vez que Graham entró en la habitación el ambiente se tornó muy tenso y era algo extraño, pues según los rumores ambos eran amantes y el amor entre Milena y Graham debía hacerse notar en el aire, pero al contrario había todo menos eso. Es más, la cara de Milena lucía triste al irse acompañada de su mayordomo, pero al ver aquel ambiente tan raro se notaba que Milena se resistía a Graham. Entonces, si ambos no estaban enamorados, ¿qué clase de relación tenían? Pues eran muy apegados como para tener una simple relación amo-esclavo, así que era obvio que ambos ocultaban algo que solo ellos sabían, así que la prota, consciente de que Milena y Graham no tenían ninguna clase de relación amorosa, sabía que no debía meter las narices donde no le incumbe, pues a la final solo debía centrarse en su trabajo como la criada personal de la única heredera del señor de la casa, y además que si la prota llegaba a decirle algo al conde sobre que Graham en realidad no tenía ninguna relación sentimental con Milena, obviamente lo despediría de inmediato. Pero lo raro era que a pesar de que a Milena de cerca se le notaba que no le gustaba Graham, era extraño que aún estuviera con él, a menos que él supiera el punto débil que ella tenía para chantajearla, tal como el emperador hacía con la prota, usando la familia de ella como el punto débil para hacer que ella hiciera lo que él quería. Y aunque Graham hasta ahora no se había demostrado que él era el emperador, no se descartaba que tal vez podía ser tan villano como él. Al anochecer Milena había regresado y la prota, cumpliendo con su trabajo, la ayuda a alistarse para dormir, pero en eso la prota tenía intenciones de preguntarle a Milena si acaso Graham la estaba amenazando, pero tan pronto como pretendía decir la primera palabra se despide de la señorita y se marcha rápidamente, y detrás de las puertas la prota solo pensaba que no había ninguna manera para que Milena le confiese que estaba siendo amenazada por Graham, y si acaso era cierto aquello, por más que la prota quisiera usar magia para ayudarla, sabía que no podía hacerlo, pues eso colocaría su vida y la de sus seres queridos en peligro. A la mañana siguiente la prota, antes de comenzar con su trabajo, recuerda que aún conservaba el pañuelo que le había dado Graham cuando ambos se conocieron, así que como todos los
Díaz pretendía devolverlo pero nunca tenía la valentía para hacerlo, pero ya era hora de regresar a su dueño. Una vez en la puerta de la habitación de la señorita Milena, la prota escuchaba murmullos y, tras poder pasar, se da cuenta de que Milena estaba acompañada de Graham y, lo que era peor, ella estaba llorando, así que la prota, quien quería estrangular al culpable con sus propias manos, se detiene al ver la cara de pocos amigos que cargaba Graham, así que solo puede llamarlo miserable. Luego de que Graham se marcha, la prota, preocupada por su señora, le pregunta qué le había ocurrido y ésta solo le dice que le había entrado algo en el ojo, la vieja confiable que cualquiera usa para disimular lo evidente, pero la prota no lucía convencida ante aquella respuesta, pues sabía que algo andaba mal y, de seguro, Graham lastimaba a Milena mucho peor de lo que el emperador lastimaba a la prota, así que el deseo de la prota de querer ayudar a Milena solo aumentaba, pero no podía usar magia, pues de llegar a hacerlo la Torre de los Magos se daría cuenta, o a menos que ellos nunca descubran que la prota estaba usando magia, pero aún así sería complicado, pues ella era la criada personal de Milena y, si llegan a ver una magia misteriosa en el cuerpo de la señorita, la prota sería la principal sospechosa, pero aún sabiendo que había muchos obstáculos en el camino y siendo más terca que una mula, la prota simplemente se decidió en ayudar a su señora, pues Milena en todo momento la había tratado bien, así que ella no se merecía que alguien le hiciera algún mal. Por lo tanto, la prota se aseguraría de que Graham no pueda tocar a Milena. Al atardecer, Milena había regresado a la mansión y la prota, como siempre, estaba esperándola, y una vez frente a la habitación de la señorita, la puerta no se abría por más que se intentaba. Algo raro, pues más temprano estaba bien, así que la prota le asegura a Milena que buscara un cerrajero para abrir la puerta, pero allí había gato encerrado, pues de igual manera, aunque consigan el mejor cerrajero del mundo, nadie iba a poder abrir la puerta, pues había sido hechizado por el mago más grande del imperio, es decir, por la. Y así es como daba inicio el plan de la prota, con una Milena distraída por la cantidad de criadas a su alrededor sirviéndole, mientras que la prota, acompañada del cerrajero, sería la coartada. Pero en el plan se le había olvidado que Graham mostraría interés por saber lo que le había ocurrido a la puerta de la habitación de la señorita Milena, así que la prota, con toda la valentía, le aclara que la puerta no se abrirá y tomará un tiempo. Mientras tanto, Milena, quien tenía más criadas de lo usual, habla con Graham y le dice que dormirá en el piso de abajo, pues debido a que la puerta de su habitación no abría todavía, no tenía otra opción, y Graham, quien sospechaba en todo momento que algo raro estaba ocurriendo, la deja para que ella pudiera tomarse un baño antes de dormir. Y una vez que Graham y las demás sirvientas se habían marchado, la prota sale su escondite y se acerca al baño donde estaba Milena, y tras verificar que la criada que estaba allí le había colocado el aroma de manzanilla favorito de la señorita, la prota le pide a ella que se marche para así ella encargarse del baño de su señora. Mientras tanto, Milena se había quedado dormida, pues era algo común en ella cuando tomaba un baño con aroma a manzanilla, así que la apra, de acuerdo al plan, aprovecha y se acerca a la bañera y sumerge sus manos para hechizar, haciendo que Milena ahora tuviera un destello dorado sobre ella. Pero repentinamente Milena se despierta de su sueño y, aunque parecía algo extrañada, como si hubiese sentido que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo, se sorprende al ver que estaba sola en aquella habitación. Pero algo debajo de la bañera llama la atención de Milena, y al agarrarlo se da cuenta que era el pañuelo de Graham, así que obviamente era raro de que eso estuviera allí. Mientras tanto, la prota corría como si fuese un maratón, pues al presentir que Milena se iba a despertar salió a toda prisa para que no la descubran, pero se notaba que ella no estaba al tanto de lo que había dejado en el camino y lo que posiblemente la delatará. Mientras tanto, la prota inocentemente seguía con su plan, y la coartada de su aparición, si alguien preguntaba, sería que estaba en busca de agua para el cerrajero, y la prota, quien por poco no llegaba con el agua, se salvó de ser blanco de sospecha, pues justamente había regresado Graham preguntando si ya habían podido abrir la puerta de la habitación de Milena, a lo que el cerrajero le confirma que no se ha podido abrir y que ni siquiera conocía la razón. Así que Graham, al ver su reloj, le pide al señor que se retire, pues ya era tarde y Milena estaba durmiendo. Por lo tanto, podían continuar con el trabajo a la mañana, y tal como lo había dicho Graham, ya era muy tarde, así que la prota estaba exhausta, pues estar en todos lados para que el plan saliera a la
Perfección era agotador, pero al menos había logrado colocarle una protección en el cuerpo de Milena que hará que Graham no se le pueda volver a acercar y tenía una buena coartada que la respaldaría. Si alguien llegase a sospechar de ella, por lo tanto la prota, una vez que esté en su habitación con su pijama y manta puesta, la operación por el día de hoy habrá sido un éxito, ya solo faltaba a él. Resto de los días entonces la prota, quien estaba deseosa de encontrar paz y tranquilidad en su habitación, se consigue a la persona que menos deseaba ver en ese momento, Graham, haciendo que ella se cayera del susto al verlo, por lo que Graham, mientras le extiende la mano para ayudarla a levantarse, disculpa por haberla sorprendido, pero nuevamente y como en las veces anteriores. La prota no aceptó la ayuda de Graham, así que él recoge su mano y pide disculpas nuevamente por haberlo hecho, sin pensar al mismo instante que se volteaba para marcharse, pero la prota, quien supongo que sintió pena ajena al verlo, le pide que se detenga, pero tan pronto como esas palabras salieron de su boca, algo dentro de ella cuestionaba su cordura al haber llamado a la persona que tanto deseaba evitar, pero ya era tarde, lo hecho está hecho, así que con valentía y toda sonrojada lo mira a los ojos y le desea buenas noches, y ante aquellas palabras Graham no puede evitar sorprenderse. Pues al ver a la prota aún temblando y ver cómo ella hacía todo lo posible para mantener su mirada fija, admira el gesto y con una tierna sonrisa él también le desea buenas noches.